La realidad chilena educacional. En este trabajo plantearemos un análisis de la realidad educacional en Chile, usando como base dos discursos educativos provenientes de dos noticias que se especificarán más adelante, junto a dos teorías educativas. Los dos discursos que usaremos de base son, primero, una columna escrita por Christian Beley que se llama La educación que se necesita instalar en la nueva constitución chilena, y segundo, una crónica escrita por Juan Pablo Venables llamada ¿Cómo llegamos a tener un sistema escolar gobernado por el mercado?, ambas provenientes del periódico virtual CIPER Chile. La primera habla acerca de la educación neoliberal que se ha estado llevando en Chile en la actualidad, haciendo un análisis y manteniendo una postura crítica acerca de esta, y posteriormente hace una propuesta del tipo de educación que se debería implementar en la nueva constitución. La segunda noticia hace un repaso histórico de cómo el neoliberalismo fue introducido en nuestra sociedad y cómo se fue desarrollando o construyendo con el pasar de los años, cuáles fueron sus consecuencias y cuáles fueron las reacciones del pueblo. Por su parte, las teorías de educación son una ciencia aplicada que busca articular y sistematizar el conocimiento educativo proveniente de las distintas disciplinas de la educación y construir un propio conocimiento de la educación desde la educación misma. Además, busca generar tecnología educativa para intervenir en la realidad educativa. En base a esto es que se le otorga el carácter de una ciencia aplicada. En este trabajo nos basaremos en las teorías neoliberal y marxista. La teoría neoliberal posee una importante influencia de los pensamientos de Milton Friedman. Ve la educación como un bien de consumo, ofrece la libertad de escoger el establecimiento educativo y potencia la privatización de esta. Según Friedman, la intervención del Estado en la educación condujo a un arrinconamiento de las materias básicas, lectura, escritura, clara, aritmética, etc., a favor de la adaptabilidad social, la conciencia social y la responsabilidad social. A su vez, impulsa la competencia y el individualismo. Postula que el abandono de aquel ideal de la formación integral del ser humano y del ciudadano se ha hecho presente en los sistemas educativos y ha provocado entre el profesorado, los centros y el mismo alumnado la lucha y competencia por la excelencia. Teoría marxista. Siguiendo la corriente de pensamientos ideada por Carlos Marx, más que una nueva teoría como tal, es una forma en que el marxismo analiza el modelo educativo en una sociedad capitalista. Postula que los sistemas educativos formales como los conocemos en la actualidad, sin importar de manera trascendental si se trata de instituciones públicas o privadas, se encuentra inmerso y esencialmente ligado al sistema de reproducción capitalista y a la sociedad burguesa. La sociedad burguesa capitalista, como ejemplo del Estado moderno, basa su existencia en una complejidad de factores, pero en una última instancia fundamentalmente en la producción de excedente, es decir, en la producción y acumulación de riqueza. También argumenta que el rol socializador de la escuela es fundamental para generar y mantener a una clase oprimida. La escuela traspasa las condiciones materiales e ideológicas necesarias para la reproducción del orden social. En el caso de las noticias, estas se complementan muy bien, ya que la noticia de cómo llegamos a tener un sistema escolar gobernado por el mercado nos ofrece el contexto en el cual se trabaja la noticia de la educación que necesita instalar la nueva institución chilena. La primera que nombramos, la de cómo llegamos a tener un sistema escolar gobernado por el mercado, ofrece el contexto y explica cómo se impuso el sistema capitalista neoliberal dentro de la educación chilena y cómo es que llegamos a la actualidad de la educación chilena. En cambio, la segunda noticia, la educación que se necesita instalar en la nueva constitución chilena, es más bien como una especie de crítica hacia la noticia anterior, que representa la educación neoliberal en Chile. Ambos discursos son bastante recientes, por lo que sirven como un acercamiento bastante fiel a la realidad educacional chilena actual, en donde vivimos bajo la influencia de la teoría neoliberal, o más bien dicho, estamos bajo un sistema neoliberal extremo y todo lo que esto conlleva, como por ejemplo la privatización de la educación, el énfasis en producir una mano de obra,
o el énfasis en producir dinero. Es bastante interesante ver esto desde el punto de vista marxista, ya que se puede evidenciar que las cosas que critican en realidad sí pasan. Sí existe una cierta hegemonía de la sociedad burguesa y desde luego es un hecho que cada acción pedagógica tiene un cierto peso ideológico, aunque actualmente estamos en un periodo de cambios y quién sabe qué nos deparará en el futuro con la elaboración de la nueva Constitución. Si bien ambos textos se confrontan a simple vista, ya que en el primer texto vemos cómo se neoliberalizó la educación en Chile y se han implementado aspectos de la teoría neoliberal en ella a través del régimen militar, la dictadura y en medio de democracia a través de los partidos de la Concertación que se han seguido beneficiando de ello. Y en el otro discurso, cómo se ve que la nueva Constitución chilena debería, como exige el pueblo a través de las manifestaciones y la revuelta popular, el de tener una educación gratis, de calidad pública, lo cual sería totalmente la teoría marxista. Pero lo que me genera una duda aún es que si esta nueva constitución y su organismo de la Convención Constituyente, que fue definida por el acuerdo de paz y bueno, también por el plebiscito, seguimos limitados a que también los constituyentes puedan ser parte de los partidos de la Concertación, los cuales yo no estaría tan seguro si es que ellos estarían de acuerdo en erradicar totalmente la teoría neoliberal de la educación. Eso yo creo que aún está en veremos, si es que los constituyentes van a oír las peticiones del pueblo o si al final solo se va a hacer un arreglo o una reforma a la educación como en verdad necesita el pueblo chileno para así tener una vida más digna y más igualitaria. Queda muy claro el cómo el sistema neoliberal durante la dictadura se esforzó durante años en convertir nuestra educación en un importante mercado. Tanto en la columna como en la crónica nos hablan y exponen el modelo educativo neoliberal que fue impuesto en Chile y de nuestra realidad capitalista. Pero son también ambas críticas respecto a esto, lo que implica que la orientación de las noticias, pese a hablar del modelo neoliberal, es en realidad contraria a esto y presenta mayor similitud con el modelo marxista, basado en el análisis del contexto histórico y sociocultural en el que se desarrolla cierto modelo y en la conciencia del rol socializador de la educación formal y su importancia ideológica para la reproducción del orden social. Es muy notorio también la importancia de la Constitución del 80 para la comercialización de la educación, ya que ésta permitió que el Estado se desligase de esta responsabilidad paulatinamente y pasase, durante la dictadura, de ser el principal actor a ser un tercero que ocasionalmente mediaba, mientras se dedicaba a fomentar la competencia, como sería con cualquier otro mercado.